Bueno, regresamos entonces a lo justo con Carolina Guamán Ollage. Carolina es prima, pero casi hermana, siempre digo, de Dora Ollage porque se criaron juntas. Y Dora fue asesinada por el grupo Colina cuando la sacaron de, de, su, de su habitación en la Universidad La Cantuta, ¿no? Y junto con sus compañeros y un profesor fueron eh, asesinados por estos individuos que, bueno, ahorita en estos momentos ya se anuló la sentencia de Stein, lo que implica que se va a esperar otra sentencia y, y bueno, entre otras personas el que Alvarado Pinto, no me acuerdo cómo se Pinto apellida, Cárdenas. Pinto Cárdenas, perdón, va a tener que regresar, ¿no? A prisión. Eso era lo que me estaban comentando. Bueno, Carolina, pero el tema acá que queríamos conversar era algo que había mencionado ayer y hoy en la mañana Belino Guillén en algún programa de televisión, y ese es el siguiente. Él dice, ¿no? Siempre cuando estamos hablando del tema del indulto y como estamos hablando de esta perspectiva de hacer justicia y memoria, se pregunta por los victimarios y no por las víctimas. Y bueno, yo precisamente te queríamos invitar todos acá en Lo Justo, porque lo que queremos saber es cuál es la opinión de los familiares de las víctimas, en este caso de la Cantuta, sobre la posibilidad de que el presidente Ollanta le dé un indulto a Alberto Fujimori. Sí. Para mí es muy complicado porque yo creo que la sociedad lo que nos pide, ¿no? Lo que, lo que el Estado nos exige como reconciliación no es el concepto de reconciliación. Cuál sería el concepto de reconciliación? Para ellos, reconciliación es impunidad y cuenta cero. Aquí nada pasa. Yo soy una persona católica, practicante de mi fe. He perdonado, lo sé. Me ha costado muchísimos años de trabajo espiritual el perdonar a los victimarios de mi hermana. Pero eso no significa olvido. Claro. Y por eso hemos trabajado durante años para que se haga justicia. Yo he seguido al detalle cada uno de los procesos de justicia para cada uno de los responsables de mi hermana. Y no, o sea, no es posible, o sea, que tú cometas un acto lesivo para la sociedad y quedes impune. Las penas se establecen para que sean cumplidas. Y ellos tienen que cumplir su condena. O sea, este ya no debería ser un tema en agenda. Claro. Lo que me molesta es que sea un tema en agenda porque a él se le siguió un juicio justo, que no tuvieron derecho ninguno de nuestros seres queridos. Claro, y fue sentenciado. Él siguió un proceso, fue sentenciado, se le encontró culpable, y no es un invento. Si los fujimoristas hasta hoy no quieren leer el expediente, ese es su problema. Pero lean ahí. Lo que pasa es que quieren... A ver, quiero ponerme como abogada del diablo porque, o sea, es que nosotros tenemos una posición, pero, por ejemplo, uno de los asuntos que básicamente se dice es, miren, o sea, ya, Fujimori sí está sentenciado, Fujimori tiene una pena y ha estado no sé cuánto tiempo en cárcel, y entonces se le va a dar un indulto humanitario, que no es lo mismo que un indulto normal, y un indulto humanitario porque en verdad se encuentra en una situación, digamos, de una enfermedad terminal. Pero la primera condición para pedir un indulto es pedir perdón. Es decir, acepto que hice mal, que cometí un acto lesivo y por lo tanto, por la situación precaria de salud que tengo, pido, estoy arrepentido de lo que he hecho. Claro. Y por favor, déjenme acabar mis últimos días en mi casa. El señor Fujimori no está arrepentido. Eso es claro. Pero toda esta patraña que están haciendo los fujimoristas hoy es porque a mí me parece, escuché a la ministra de Justicia, y de verdad me pareció indignante que esta mujer dijera, pero ¿para qué vamos a abrir más expedientes de extradición de Fujimori? Si ya, o sea, su condición carcelaria no va a cambiar. Sí, yo sé que no van a aumentar los 25 años, pero Fujimori le debe 1.300 millones de dólares a las Fuerzas Armadas. Claro. Exactamente. Sí, o sea, ese dinero lo tiene que devolver. Y claro, aparte debe pagar todo lo que hemos gastado como Estado en seguir procesos de justicia a una mafia. O sea, ¿cuánto crees que nos cuesta? Transporte, jueces, fiscales, cada uno de los procesos. ¿Dónde está ese dinero? O sea, los fujimoristas quieren
mover por el lado humanitario. Yo estoy. No hay una cuestión humanitaria, digamos. O sea, de ese lado. Es simplemente que ahorita no quieren aceptar el proceso de desfalco de las Fuerzas Armadas. Ya, porque claro, ellos fueron sus grandes aliados. Claro, por supuesto, que es lo que se vendría, digamos, con el siguiente paquete de extradición que debería darse, ¿no? Que tiene que ver con el tema de los diarios. ¿Dónde está ese dinero? Son 1.300 millones. ¿Nuestros soldados? ¿Cómo están? ¿Cómo están sus hospitales? Y Carolina, pero en relación con la posibilidad, ¿tú crees verdaderamente que hay una posibilidad real desde la perspectiva del gobierno? O sea, por ejemplo, acabas de mencionar este comentario de la ministra, ¿no?, de Justicia, pero ¿tú crees que verdaderamente hoy a mí lo que me parece preocupante es que el señor Humala no tenga la suficiente capacidad para decidir que este no es un tema de Estado? Que es un tema... Este no es un tema que debería estar en agenda. Yo no entiendo cómo se pueden gastar horas, ¿no?, hablando sobre ese tema, habiendo tantos problemas reales que el país tiene. Bueno, lo que pasa es que obviamente es un tema que polariza y es un tema que de alguna u otra manera es un paquete, digamos, de las fuerzas del fujimorismo en el Congreso, ¿no? O sea, hay Pero es que, asunto político. eso es, por ejemplo, hoy día el ministro de Educación les decía a todos los profesores, todos los que hoy día no han ido a trabajar, por si acaso se les va a descontar. ¿Quién le está descontando? A Kenji, a Guinaga, a Chacón, a Marta Chávez, por paseándose por todos los programas y no trabajar. Son mis impuestos. ¿Por qué están...? O sea, ¿qué hacen? Claro, bueno, ¿En qué trabajan? O sea, que me digan qué cosa hicieron todos estos meses. Si desde que están en el gobierno, su único tema de agenda es el indulto. O sea, pero no se puede gastar dinero en eso. Entonces, mejor que lo donen para la Teletón. De verdad que hagan su chanchita con todo. Si contamos todo lo que ha salido, te aseguro que juntamos el millón. Una pregunta, Carolina. ¿Por quién votaste en las elecciones del 2011? Por Humala. ¿Y qué sentirías si Humala le da el indulto a Fujimori? Yo voté por una condición ética, porque estábamos en una encrucijada. En realidad, votar por Keiko era simplemente impensable. Eso significaba llevar el país de nuevo al fiasco que fue antes, ¿no? A revalidar a toda una mafia que le hizo tanto daño al país. Pero yo nunca tuve certezas ni garantías con respecto a Humala, ¿no? O sea, desgraciadamente yo creo que él no tiene tampoco la entereza moral ni ética como para poder reforzarse, ¿no? O sea, lo vemos en su capacidad dubitativa para tomar las decisiones críticas en el país, ¿no? O sea, parece que no sabe por dónde amagar y llegar al arco, ¿no? Durante la semana pasada, Carlos Tapia dio unas entrevistas a diferentes canales de televisión y en ellas lo que él decía, o sea, su teoría era la siguiente. Yo no la comparto, por supuesto, pero te la planteo, ¿no? Era, miren, es mejor darle el indulto a Fujimori ahora que dárselo el próximo año, porque el próximo año va a acumular fuerzas, mucho más fuerzas el fujimorismo, debido a que están mucho más cerca de las elecciones. ¿Qué te parece esa lógica? Es que el detalle es que se ha conseguido todo un staff de gente a la que en realidad hay que verle la catadura moral, ¿no? O sea, Tapia puede decir lo que quiera, pero yo creo que hay cosas que uno, con los hechos, ¿no?, puedes verlos, ¿no? O sea, Valle Riestra, Tapia, son de la misma calaña de gente que para mí pueden defender lo indefendible. Son los tipos que serían abogados de un asesino y lo sacan, sabiendo que es asesino, ¿no? O sea, cuando esa no es no debería ser, digamos, un objetivo. ¿Y qué piensas de las condiciones carcelarias de Fujimori? Es que eso es lo que diría. Tú sabes que hubo una entrevista de Rosa María con la ministra, que justo la vi, y Rosa María logró la obtención de que las cámaras pudieran entrar. Un permiso El día siguiente Fujimori salió de San Felipe y regresó, porque no le dejaron entrar a las condiciones, para que veamos la cárcel de oro que tiene. Y nosotros no nos quejamos por eso. Fujimori es uno de los reos con mayores privilegios en este país.
Y no estamos fijándonos si come más, si come menos, si tiene visitas. Está bien. Que tenga los privilegios que tiene, pero es un reo. Y Aquí no hay condiciones de presidente. Ante la ley, todos somos iguales. dime, bueno, y para ir terminando, eh, ¿qué quería preguntarte, ¿tú participarás de la marcha? Se está convocando una marcha, bueno, nosotros desde la coordinadora hoy día vamos a tener una reunión, vamos a ver cómo es la situación. Eh, Vamos obviamente a unar esfuerzos. Yo consideramos, bueno, la coordinadora, nosotros hemos publicado un pronunciamiento muy fuerte en relación en contra del indulto, obviamente dado en estas circunstancias, con una serie de argumentos jurídicos y argumentos políticos, ¿no? Pero, digamos, ¿tú crees que es importante la movilización ciudadana o que esto se juegue nomás en la cancha de lo jurídico? Considero que es importante movilizarte porque fuimos quienes salimos a las calles, quienes le dimos el triunfo a Humala. Él ganó por esa reserva moral y ética que existió en el país y que sigue existiendo. Que somos ese 5% que quieren decir lo que quieren, pero somos quienes hemos impulsado el país en todos estos casi 12 años. Carolina, para terminar quisiera hacerte una pregunta un poco más personal. ¿Cuántos años tendría Dora en este momento? ¿Y qué era lo que estudiaba ella? O sea, quería que me cuentes un poco sobre su historia más personal, digamos, ¿no? Que no sea solamente un nombre nada más y una foto, ¿no? Dora tenía 20 años el día Ya. que decidieron ejecutarla sin ningún juicio. Estudiaba educación inicial. Toda su vida se dedicó siempre a hacer labor social, porque éramos personas muy partícipes en la iglesia y a ella le encantaba hacer teatro con niños, cosas que coincidentemente nuestras vidas Sí. se han ido enlazando a lo largo de los años, ¿no? Entonces, ella era una persona muy creativa. O sea que ella, muy ¿cuántos bonita. años tendría ahorita? 40. 40, claro, murió hace 20 años. Ujú. Y ella era mayor que tú. Sí, este año cumpliría 41. Y ustedes, bueno, claro, tu mamá, doña Carmen, siempre es una persona muy valerosa, muy persistente, y también tu tío, ¿no? Y bueno, justo yo estuve conversando con ella hace poco en el funeral de Pilar Col, también contigo, bueno, pero un tema que me tocó así profundamente era precisamente eso de ser, o sea, porque no, tu mamá era, digamos, una madre justo yo le decía, la maternidad no es necesariamente de quien da luz, ¿no? Sino de quien le está dando la vida día a día, ¿no? Y ella siempre, o sea, no solamente el tema de que la haya criado todo el tiempo a Dora, sino que ahora también se ha convertido en la persona que defiende la dignidad de Dora y bueno, y el derecho a la memoria y la justicia, ¿no? Y bueno, en ese sentido, también quería preguntarte sobre, o sea, sobre esta persistencia, ¿no? O sea, este trabajo de ustedes también como familiares, es difícil, o sea, estar en contra de muchas cosas, ¿no? Sobre todo de la desidia del Estado. Lo cansador creo que es, o sea, mira, los 20 años que hemos luchado por obtener justicia han sido movidos por el cariño inmenso a nuestros seres queridos. Yo, personalmente te lo digo, yo pensé que con el juicio, porque para mí fue muy difícil aceptarlo el juicio, porque también me tocó aceptar que de verdad todo había pasado. Y después del juicio, al menos los 2 años siguientes fueron muy duros para mí. Claro, porque tú pensabas con el juicio termina todo, se acabó. Claro, no, sí. O sea, Pero esa también, o sea, justicia. era como que nada de esto pasó, ¿no? O sea, o piensas que, digamos, sigues en un sueño, ¿no? O en una pesadilla, pero finalmente las cosas habían sucedido como tal, ¿no? O sea, el juicio te sienta a decir, a establecer verdades, ¿no? Y se establece cómo se realizó el operativo, Claro. cómo sucedieron, cuáles fueron las motivaciones para que ese operativo se realizara, que es lo espantoso, ¿no?
¿Cuáles fueron las motivaciones? La avaricia, el dinero. Cada uno de esos operativos estaba presupuestado. Sí. $100,000 a cada uno de los jefes y 50,000 a cada uno de los operativos. Que al final se lo robaron solo los grandes manos, sí, es cierto. Esas cuentas doradas de Bari Hermosa son las cuentas robadas de cada uno de esos operativos que armaron, no para una búsqueda antisubversiva, sino para llenarse los bolsillos. Esas partidas presupuestales de los decretos secretos supremos. Y por supuesto todo eso está vinculado también con el tema de que, como tú dices, o sea, que es tan difícil que se haga la justicia en ese país, ¿no? Porque después de una sentencia, y después de una sentencia en primera instancia, en el caso de la sentencia infausta de Biesen, digamos, se ha tenido que recurrir a los tribunales internacionales para... Claro, o sea, nadie habla de la vida embargada de nosotros como familiares. Y te piden una exigencia mayor a esa, ¿no? O sea, dices, pero ya, o sea, las cosas terminaron, y ahí deberían terminar. O si no, vamos a tener que sacar a todos por pena de la cárcel, ¿no? Exactamente, claro. Imagínate, entonces, mañana te presenta Abimael y va a decir, no, Lucanamarca no, en realidad, ¿sabes qué? Fue un mal paso. O sea, ese tipo, ¿no? Fue un exceso, también nos va a decir. O sea, es que esa es la teoría. Ese es ahí el horror, ¿no? Que tú ahí dices, o sea, por Dios, este tipo de gente tiene que estar en una prisión. Bueno, nosotros lo establecimos como sociedad de que ese es un sitio de reflexión para los actos lesivos, tenemos que respetarlo, ¿no? Bueno. Entonces, y él está ahí por las cosas malas que hizo. Las cosas buenas no cuentan en un juzgado. Claro, definitivamente. Cuenta solo lo que hiciste mal, porque uno solo va a la cárcel por lo que hizo mal. Lo otro, que rece su rosario, yo también. Carolina, muchas gracias por estar aquí con nosotros ahora y Gracias bueno, a ti, vamos a Rocío. estar obviamente en la lucha por el tema de la justicia y bueno, en contra de un indulto verdaderamente político y mucho más interesado en los cálculos que en la memoria y en la verdad, ¿no? Y bueno, lo que sí también quisiera invitar a todos, si es que pudieran participar de la marcha del viernes a las 5 de la tarde que va a comenzar en el Campo de Marte. Y bueno, vamos a ver a dónde llegará, todavía no está definida la ruta, pero a las 5 de la tarde